Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto, acá de Rosario saludando. Bueno, doctor, para hablar de esto que está ocurriendo a nivel global, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pasa en Argentina, pero en realidad es de todo el mundo, el cambio climático ya está aquí, nos está afectando, y quizás ya es momento de empezar a hablar, ya lo venimos haciendo de hecho hace tiempo, ¿cómo afecta la salud mental esto? Así es, Martín, la realidad es que nosotros hace un tiempo, y no solo desde acá de Argentina, sino de toda la comunidad sanitaria, se está hablando de que la crisis climática es una crisis de salud, ¿no? Y me parece que es por ahí el concepto más importante, porque la gente no lo suele asociar con eso, lo asocia con otro tipo de cuestiones, pero nosotros sabemos de que la salud es la que se está viendo deteriorada, y avanzando un poquito más, la salud mental, que tampoco muchas veces la gente lo asocia, ¿no es cierto? La gente piensa que, bueno, se contaminan los pulmones, que respiramos el aire que está contaminado, que el agua nos puede traer problemas, y eso obviamente es verdad. Pero bueno, todo esto está generando muchos cuadros depresivos, muchos cuadros de ansiedad, sobre todo entre la población adolescente, y muchos cuadros de estrés asociados a todo esto. Entonces, claro, los psiquiatras empezamos a tener, y vamos a tener muchas más, consultas con respecto a este tema. ¿Y por qué en los adolescentes toman ellos más conciencia de los efectos del cambio climático que los más grandes? Lo que le pasa a los adolescentes son dos cosas fundamentalmente. Lo primero es que son los que van viendo que los políticos y las personas de turno que tendrían que tomar las medidas en serio no las están tomando, y que son ellos los que van a quedar con el mundo de acá a los 40, 50 años, y que estas condiciones los empiezan a afectar ahora, porque empiezan a ver que su proyección va a ser muy complicada en algunas cuestiones, empezamos a ver mucha ansiedad, empezamos a ver adolescentes que dicen, ¿para qué voy a traer un hijo a este mundo? Entonces ya empiezan hasta cuestionarse la posibilidad de ser padres. Sí. Bueno, y todo eso empieza a conllevarlos de este punto. A la vez son los que más están participando por ahí activamente en los cambios, y eso es muy bueno, porque bueno, los compete y los convoca, pero la realidad es que ellos son la población más vulnerable, y entre otras cosas porque la adolescencia es una etapa de la vida Claro. más vulnerable, que si le seguimos agregando cosas, bueno, nos encontramos con este resultado. Claro, es decir, a aquello que puede ser traumático de la adolescencia se suma esta cuestión, no saber cómo va a ser el futuro. Claramente, y sobre todo porque tienen razón, o sea, no es como a veces hay una sobredimensión de un problema, que a veces los adolescentes tienden a magnificar las consecuencias de algo. La realidad es que si hoy un adolescente se plantea que no sé, la temperatura del mundo va a subir, como se pronostica, 4 o 5 grados, que eso va a traer un montón de consecuencias, que va a haber un montón de cuestiones que también son hasta económicas, que se van a Sí. complicar con eso, uno no puede decirle que hay una exageración o que hay un exceso de preocupación o una preocupación no anticipada. Es real, ¿no es cierto? Entonces, bueno, conviven con eso, piensan en eso y obviamente condicionan su presente pensando en esto que hablamos, ¿no? Estas marchas que aparecen de todos lados diciendo, bueno, ¿para qué luchar por un futuro que no vamos a tener? Claro. La idea es transformar eso en acción, pero el concepto es bastante certero. Claro. Doctor, leía justamente respecto al tema que se diagnostica mucho lo que se llama ansiedad anticipatoria. Esto es de lo que estamos hablando justamente. Así es, nosotros hasta empezamos a usar un término que se llama la ecoansiedad, que es la presencia de sintomatología ansiosa, ¿no es cierto? Preocupaciones, cambios en algunas cuestiones anímicas, cierta desmotivación y sobre todo mucha rumiación de pensamiento, este pensamiento medio negativo y catastrófico, que viene cuando estos temas se instalan en el discurso de las personas o en los diálogos y empiezan a tomar consecuencias en el estado psíquico ansioso sobre todo. Por eso la ecoansiedad es un concepto bastante nuevo que estamos trabajando, y es eso, ¿no? Es la presencia de la sintomatología ansiosa, en este caso originada en cuestiones de la ecología y de la crisis climática que vivimos. Claro. Sabiendo que cuando uno no está bien de salud mental, a la corta o a la larga termina impactando también en la salud física, ¿qué puede producir o qué efectos produce en el organismo esta ansiedad que tienen los jóvenes? Bueno, esta ansiedad muchas veces se traduce fundamentalmente con alteraciones por ahí básicos, como es sueño, empiezan a tener problemas de insomnio, el problema de insomnio cuando se cronifica favorece todo lo que son las cuestiones de estrés. Ya tenemos bastante bien estudiado que el estrés, sobre todo el estrés crónico, daña el corazón, daña ciertas funciones metabólicas y empieza a alterar lo que es la calidad de vida de las personas. Muchas veces estos estados también nos alejan de las actividades sanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las actividades físicas, el entrenamiento, una buena dieta. Entonces, bueno, no solamente lo que generan, sino lo que nos
nos dejan de hacer, o lo que dejamos de hacer a partir de convivir con estos estados, que todo eso va en contra de la salud integral del paciente, no tanto la física como la mental, que por ahí uno la separa, pero la tenemos que pensar como todo una parte de lo mismo, ¿no? Claro, forma parte del bienestar integral, las dos cosas juntas. Absolutamente. Doctor, Sobre todo hablamos de la ansiedad, pero lo que empieza a pasar también es el tema de la depresión, que ya de por sí se pronostica que va a ser la principal causa de discapacidad en el mundo para el 2050, que falta poco, y si vemos cómo el impacto anímico que va teniendo todas estas consecuencias va a afectar, bueno, tenemos otro agravante más para la epidemia de depresiones que por ahí estamos viendo y que seguramente va a haber más adelante. Doctor, veía un informe que realizaba un canal de televisión estadounidense bastante conocido, que es el National Geographic, que hablaba de cómo las altas temperaturas, a medida que van creciendo, se lo asocia con el aumento de la violencia y el abuso del consumo de alcohol, entre otras cuestiones. ¿Este es un tema que también está en análisis, que se está observando? Absolutamente en análisis, absolutamente en observación y sobre todo en investigación. Por el momento no tenemos bien claro cuál sería el motivo, pero lo que sí ya está muy documentado es que cuando hay más calor tenemos más intentos de suicidio, tenemos peores estados anímicos de las personas, tenemos más alteraciones en los ritmos que hablábamos recién, ¿no? Se alteran los patrones de sueño. Sí. A ver, sin ir más lejos, estas olas de calor que estuvimos pasando en el país en este último verano afectaron un montón a las personas, ¿no es cierto? Obviamente, cuando uno encima tiene algún padecimiento psíquico previo, va a verse mucho más complicado, pero basta pensar en nosotros mismos, nuestro humor cambia, nuestro estado anímico empeora, nuestra irritabilidad aumenta, generalmente hay más consumo de sustancias, hay más agresividad y violencia. No me sorprendería que de acá a un tiempo le podamos dar hasta una explicación fisiológica a eso, si tiene algo que ver con los neurotransmisores y demás, pero lo que no podemos negar es que temperaturas excesivas y sobre todo sostenidas, no es lo mismo una semana de mucho calor que 4 o 5 meses como por ahí nos ha pasado, empeora negativamente en todas estas cuestiones. Lo del suicidio que por ahí comenté es algo que está muy visto, son sin duda disparadores, no que vamos a decir que la gente se suicida porque hace calor, no hay que hacer esa lectura, pero sí parecería ser un factor favorecedor al que tenemos que estar atentos porque cada vez convivimos más con él. Claro. Doctor, recomendaciones a la gente, ¿cuándo es recomendable justamente consultar a un especialista? En general, cuando uno considera, y sobre todo puede ser uno y puede ser nuestro círculo más íntimo en caso de que nosotros no lo estemos viendo, que ya empezamos a tener afectaciones o disfuncionalidades en nuestra vida cotidiana, un cambio significativo en nuestros estados ansiosos, un ánimo muy afectado, cuando ya empezamos a ver que lo que nos está pasando, por más que tenga una explicación, ya empieza a ser un problema, ese es un momento muy útil, la verdad que por suerte ya se ha sacado un poco el mito de la consulta con el especialista de salud mental, tanto como un psicólogo, como un psiquiatra, porque es por el contrario, ¿no? Consultas a tiempo permiten tratamientos a tiempo y no hay que tener ningún tipo de prejuicio al respecto, por el contrario, ¿no? Hoy se ha avanzado mucho, tenemos muchas alternativas, que a veces incluso en la medicación, pero que otras tantas veces no requieren medicación, sino el solo hecho de poder analizar, trabajar y resolver alguna problemática. Bueno, creo que es un poco el mensaje que estamos tratando de dar y que desde la sociedad se está consultando más y sobre todo precozmente a los que trabajamos en este campo. Bien. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, nada, muchas gracias por llamarme, por visibilizar este tema, así que bienvenido a este tipo de consultas. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Bernabé Ibáñez, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras de Argentina.